Hay una mujer en esta historia que casi nadie conoce. No es Casu, no es Ángela. Es alguien que estuvo en medio de todo antes de que México supiera que Cristian Nodal y Ángela Aguilar existían como pareja. Y lo que esta mujer sabe sobre Nodal podría cambiar completamente la versión oficial de cómo se empezó todo. Su nombre es Ardis. Es una influencer de Ciudad de México con casi 100,000 seguidores en Instagram. Y según el periodista Javier Seriani, Nodal estuvo en contacto con ella mientras todavía era pareja oficial de Cazzu, la madre de su hija. No fue un contacto breve. No fue un cruce accidental de mensajes. Fueron meses de interacciones digitales, de likes en publicaciones, de una conexión que quedó registrada en el rastro digital que nadie puede borrar. Y lo más llamativo de todo es que ese contacto no terminó cuando Nodal anunció su relación con Ángela. Continuó. Meses después de que el mundo entero viera las fotos de Nodal y Ángela juntos, el rastro digital entre Nodal y Ardis seguía activo. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vas a entender algo que los medios grandes no están contando de forma completa. La historia de Nodal, Casu y Ángela que conoces tiene un personaje que falta. Un personaje que encaja en los huecos que nadie ha podido explicar del todo. Y cuando lo veas en su lugar correcto, la imagen completa de lo que pasó en 2024 y lo que está pasando ahora en 2026 va a verse muy diferente a como te la han contado. Para entender quién es Ardis y por qué importa hay que volver al principio, a mayo de 2024. Nodal y Cazzu llevaban más de un año juntos. Habían tenido una hija, Inti, en septiembre de 2023. Eran una familia. Cazzu había pausado momentos importantes de su carrera para estar presente en el embarazo y en los primeros meses de vida de su hija. Nodal había hablado públicamente del amor que sentía por ella, de lo que significaba ser padre, de la familia que estaban construyendo. Todo parecía estar en un lugar sólido, todo parecía real. Y mientras eso pasaba en público, según la información que Javier Seriani difundió en sus plataformas, Nodal tenía interacciones digitales con Ardis desde el 13 de mayo de 2024. Likes en sus publicaciones, seguimiento de su cuenta, una presencia digital consistente en el perfil de una mujer que no era ni su pareja oficial ni una colega de la industria, sino una influencer de la escena digital de Ciudad de México. Se documentaron esas interacciones, quedaron registradas. Y ese registro es exactamente lo que hace que esta historia sea imposible de ignorar. El 26 de mayo de 2024, Nodal anunció en sus redes sociales la separación de Cazzu. Un mensaje cuidadosamente redactado, hablando de respeto mutuo, de la prioridad de ser buenos padres para Inti, de la gratitud por lo vivido. El mundo del espectáculo reaccionó con sorpresa. Cazzu respondió con dignidad y el público empezó a hacer preguntas que nadie respondió con claridad. ¿Por qué tan de repente? ¿Qué había pasado realmente? Había algo más detrás de esa separación. 2 semanas después, el 9 de junio de 2024, Nodal anunció su relación con Ángela Aguilar. La velocidad del cambio fue lo que más impactó a la gente. 14 días entre el fin de una relación y el inicio público de la siguiente. Y Ángela era una persona que Nodal conocía de hace años, con quien había grabado un dueto en 2020, cuando ella tenía 17 años. Una persona que no era exactamente una desconocida en su vida. Lo que la gente empezó a preguntar entonces fue lo mismo que se pregunta hasta hoy. ¿Cuándo empezó realmente lo de Ángela? ¿Fue después de Cazzu o fue antes? Y es aquí donde Ardis entra de una manera que complica aún más las preguntas, porque según lo que Seriani documentó, el contacto digital entre Nodal y Ardis no terminó cuando empezó la relación pública con Ángela. Los registros muestran interacciones que van desde el 13 de mayo hasta el 26 de octubre de 2024. Eso significa que mientras Nodal ya era públicamente la pareja de Ángela, mientras las fotos de ellos dos juntos circulaban en todos los medios, mientras la familia Aguilar gestionaba la narrativa de su nueva relación, Nodal seguía teniendo presencia digital activa en el perfil de Ardis, 4 meses después de anunciar la relación con Ángela, 5 meses después de separarse de Cazzu. ¿Qué significa eso exactamente? Puede significar muchas cosas. Puede ser simplemente que Nod siguió a Ardis en redes y nunca dejó de interactuar con su contenido sin que eso implique nada más. Puede ser que haya habido una conexión más profunda que las plataformas no pueden mostrar, pero que las fuentes cercanas a Seriani afirman que existió. O puede ser que sea exactamente lo que parece a primera vista, un patrón de comportamiento de alguien que mantiene múltiples conexiones emocionales y digitales al mismo tiempo, mientras en público proyecta una imagen de compromiso total con la persona que está a su lado. Y lo que hace que este patrón sea tan relevante en 2026 no es lo que pasó en 2024.
es que ese patrón sí existe, explica cosas que están pasando ahora mismo que de otra manera no tienen respuesta. Explica por qué la historia de la violinista generó tanto eco en el público. No porque la gente inventara algo de la nada, sino porque el perfil de comportamiento que Seriani describió con Ardis y que ya había aparecido antes con Belinda y con Kazoo, hace que cualquier nueva conexión cercana de Nodal con otra mujer active inmediatamente la misma pregunta. Otra vez, hablemos de Ardis. Porque ponerle cara y contexto a esta historia es importante para entender por qué no es solo un rumor de redes. Ardis es una figura emergente de la escena digital y musical de Ciudad de México. Su perfil de Instagram, bajo el usuario @ardisbaby_LMF, reúne casi 100,000 seguidores. Seriani describió su estética como una combinación de los estilos visuales de Kazoo y de Ángel Aguilar, una mezcla, una fusión de las dos mujeres más importantes de la vida de Nodal en una sola persona. Y esa descripción, que podría sonar exagerada si viniera de cualquier otro contexto, encaja perfectamente con algo que el propio público ya identificó meses antes, cuando vio el videoclip de Un Vals. La modelo del video, Dagna Mata, también fue descrita como una mezcla visual de Kazoo y Ángela, como si Nodal tuviera un tipo específico, una estética que mezcla las personas que ama y que aparece una y otra vez en las mujeres que lo rodean. ¿Es eso una coincidencia o es la señal de algo que ningún comunicado oficial puede explicar? Lo que sí se sabe con certeza es que cuando estas informaciones sobre Ardis comenzaron a circular, ni Nodal, ni Ángela, ni nadie de su equipo las respondió directamente. El silencio fue total. Y ese silencio, que puede interpretarse como la decisión de no dar más visibilidad a algo que se puede ignorar, también puede interpretarse como la ausencia de un desmentido concreto que habría sido muy fácil de dar si no hubiera nada de verdad en lo que Seriani estaba diciendo. Porque Seriani no es un periodista sin credenciales. Es alguien que lleva años cubriendo el mundo del espectáculo latino con fuentes dentro de la industria. Sus informaciones no siempre son confirmadas por los medios tradicionales, pero tampoco suelen ser completamente inventadas. Y en este caso específico, la base de su información es verificable de una manera muy concreta. Los registros de interacciones digitales no son rumores, son clics, son likes, son seguimientos, son la huella digital que todos dejamos en las plataformas y que en el mundo del espectáculo se convierte en evidencia cuando la gente decide buscarla. Ahora hay que conectar todo esto con lo que está pasando en 2026, porque Ardis no es solo una historia de 2024. Es el eslabón que faltaba en una cadena de comportamientos que explica el estado actual del matrimonio, de Nodal y Ángela. Piénsalo de esta manera. Si Nodal tenía contacto con Ardis mientras estaba con Kazoo, y ese contacto continuó mientras empezaba públicamente con Ángela, eso no es solo una infidelidad potencial con Sasso. Es también una señal de cómo Nodal maneja sus conexiones emocionales. Es la demostración de que para él las relaciones no terminan limpias antes que empiece la siguiente, se superponen, se mezclan, y esa superposición deja rastros, y Ángela lo sabe, tiene que saberlo. Porque las informaciones sobre Ardis circularon en los medios y llegaron a todos los rincones del mundo del espectáculo. Hay personas en el entorno de la pareja que tienen acceso a esa información. Y sin embargo, Ángela eligió quedarse, elegir la paz que dice necesitar, reducir su presencia en redes, aguantar el ruido sin hablar. Lo que desde afuera puede verse como debilidad o como resignación, desde adentro puede ser algo completamente diferente. Puede ser la decisión calculada de alguien que tiene más información de la que muestra, que sabe exactamente en qué terreno está pisando y que eligió estar ahí con plena conciencia de lo que implica. O puede ser algo más simple y más doloroso. Una persona de 21 años que ama a alguien y que eligió creer que su caso sería diferente, que con ella sería distinto, que lo de Kazoo fue una excepción y lo de Ardis fue solo ruido digital, que el hombre que le tatuó su nombre en la mano en enero de 2026 es diferente al hombre que mantuvo contacto con una influencer mientras le declaraba amor eterno a la madre de su hija. Esa es la pregunta que más duele de toda esta historia. No si Nodal fue infiel, no si el contrato prenupcial existe, no si la boda religiosa va a ocurrir o no. La pregunta que más duele es si Ángela realmente sabe todo lo que hay detrás de la persona con la que se casó. Y si lo sabe, si conoce la historia de Ardis, si conoce el patrón de comportamiento que los periodistas han documentado durante años, ¿qué es lo que la hace quedarse? Porque hay que ser justos con ella también. Ángela Aguilar no es solo un personaje de este drama, es una persona real de 21 años que tomó decisiones en un contexto de presión pública absolutamente extraordinario.
que se casó con el hombre más polémico de la música mexicana en el momento más mediático posible, que desde el primer día de su relación pública fue atacada, comparada, juzgada y señalada sin descanso, y que en medio de todo eso siguió sacando música, siguió subiéndoles al escenario, siguió intentando construir algo que el mundo entero estaba decidido a destruir antes de que pudiera crecer. Eso no la hace inocente de las decisiones que tomó, pero tampoco la hace el villano de una historia en la que hay muchos personajes con muchas responsabilidades. Y la historia de Ardis, más que ser un argumento contra Ángela, es un argumento que habla de Nodal. ¿De quién es Nodal realmente cuando las cámaras no están mirando? ¿De qué tipo de hombre es el que Ángela eligió defender públicamente a costa de su propia imagen? Y luego está Casu, que en todo este tiempo no ha mencionado a Ardis públicamente, que no ha usado esa información como arma, que simplemente siguió su camino, hizo su álbum, llenó sus conciertos y dejó que los hechos hablen solos. Hay algo en esa actitud que dice más sobre Cazzu que cualquier declaración que pudiera haber dado. Porque cuando tienes información que podría destruir la imagen de alguien y decides no usarla, eso habla de un tipo de fortaleza que no necesita validación externa. Cazzu no necesita que el mundo sepa todo lo que sabe. Le basta con saberlo ella. Y sin embargo, la información salió por otros caminos, con otras voces, desde otros periodistas. Y ahora está en el aire, flotando sobre esta historia, añadiendo una capa más a algo que ya era suficientemente complicado sin ella. Lo que está claro después de ver todo esto junto es que la historia de Nodal y Ángela nunca fue la historia de amor que los medios querían contar, ni tampoco la historia de traición que los haters querían creer. Es algo mucho más complicado y mucho más humano que cualquiera de esas dos versiones. Es la historia de dos personas que se encontraron en un momento de sus vidas donde todo era caos, donde las decisiones se tomaban a una velocidad que no permitía procesar las consecuencias y donde el mundo entero estaba mirando cada paso con una lupa que amplificaba todo hasta hacerlo irreconocible. Y en ese caos hay una mujer rubia con los ojos pixelados en esta miniatura que representa algo más grande que ella misma. Representa la pregunta que nadie en el entorno de Nodal y Ángela ha querido responder directamente. ¿Cuántas versiones de esta historia hay que todavía no conocemos? ¿Cuántos capítulos de este libro están escritos en conversaciones privadas, en likes borrados, en mensajes que nunca van a salir a la luz? ¿Y cuántos de esos capítulos conoce Ángela? ¿Y cuántos elige ignorar? La respuesta a esas preguntas quizás nunca llegue de forma oficial, pero el rastro digital existe. Las interacciones están documentadas. Y en 2026, con el nivel de escrutinio que existe sobre esta pareja, es solo cuestión de tiempo antes de que algún periodista, alguna fuente cercana o alguna de las personas involucradas decida que ya es suficiente guardar silencio. Hasta que eso pase, tenemos lo que tenemos, un patrón documentado. Una mujer desconocida con casi 100,000 seguidores que estuvo en el radar de Nodal en el momento más delicado de su vida personal. Y un matrimonio que en julio de 2026 cumple 2 años con más preguntas abiertas que respuestas claras. Y la pregunta que te dejo a ti es la misma que se están haciendo miles de personas en este momento. Sabiendo todo lo que sabes ahora sobre Ardis, sobre el rastro digital, sobre el patrón de comportamiento de Nodal, ¿cambió tu visión de lo que pasó realmente en 2024? ¿Crees que Ángela sabía de la existencia de Ardis cuando decidió casarse? Déjame tu respuesta abajo. Quiero leer lo que piensas porque esta conversación recién empieza y hay mucho más por decir. Pero hay algo más en esta historia que todavía no hemos tocado y que cambia la perspectiva de todo lo que acabas de escuchar. Porque hasta ahora hemos hablado de Ardis como si fuera un episodio aislado, un capítulo suelto en la vida de Nodal que apareció en un momento específico y desapareció. Pero si lo pones junto a todo lo demás, si lo colocas en la línea de tiempo completa de quién es Cristian Nodal como figura pública, el patrón que emerge es mucho más sistemático de lo que parece a primera vista. Piénsalo cronológicamente. Nodal y Belinda, una relación que duró aproximadamente 2 años entre 2020 y 2022. Una relación con tatuajes, con declaraciones de amor eterno, con compromisos públicos que parecían irrompibles, y que terminó de forma abrupta, sin una explicación completamente clara, con Belinda publicando un mensaje en redes que muchos interpretaron como una indirecta sobre traición y deslealtad. Nodal cubrió los tatuajes, siguió adelante, y nunca dio una versión completa y honesta de lo que realmente pasó entre ellos. Luego vino Casu, otra relación intensa, pública, con tatuajes incluidos, con una hija en común, con declaraciones de amor que el mundo entero escuchó, y que también terminó de repente
2 semanas antes de que el mundo supiera que Ángela existía en su vida de esa manera. Nodal cubrió los tatuajes relacionados con esa etapa también. Siguió adelante. Y tampoco dio nunca una versión completa de lo que ocurrió realmente. Y ahora Ángela, con su propio tatuaje en la mano de Nodal. Con una boda civil que ocurrió a velocidad récord. Con una boda religiosa prometida para mayo que no llegó. Con un brazo entero cubierto de negro en Guadalajara sin explicación. Con un matrimonio que en abril de 2026 varios periodistas afirmaron que estaba en crisis. Y con Ardis flotando en el fondo de todo como la pieza del rompecabezas que nadie quería mirar directamente. Hay una frase que Belinda dijo en una entrevista después de su separación de Nodal, que en su momento pareció simplemente el dolor de alguien que acaba de salir de una relación difícil, pero que en 2026 suena a algo completamente diferente. Dijo que hay personas que no están listas para amar a alguien de verdad porque no se han amado a sí mismas primero. No mencionó a Nodal por su nombre y nunca lo hace, pero el contexto era imposible de ignorar para quien quisiera leerlo. Casu tampoco ha dicho nada directo sobre el carácter de Nodal como pareja, pero su álbum Latinaje habla, sus letras hablan. Hay canciones en ese disco que describen el dolor de alguien que amó completamente a una persona que nunca estuvo completamente presente, que dio todo de sí misma a alguien que tenía una parte reservada para otro lugar, para otra persona, para algo que nunca fue completamente suyo. Y ese álbum llegó al número 4 de Billboard. Ese álbum llenó recintos en Estados Unidos. Ese álbum le devolvió a Cazzu algo que Nodal nunca podrá quitarle, que es la narrativa de su propia historia contada en sus propias palabras. Y Ángela todavía no tiene ese álbum. Todavía no tiene esa narrativa completamente propia. Tiene canciones, tiene actuaciones, tiene la fuerza del apellido Aguilar detrás. Pero no tiene todavía el momento artístico que le permita pararse frente al mundo y decir, con música propia, quién es ella más allá de la polémica que la rodea. Y quizás eso es exactamente lo que está construyendo en este silencio. Quizás la razón por la que desaparece de redes, por la que reduce sus apariciones públicas, por la que cuida su corazón como ella misma dijo, es porque está preparando algo que cuando llegue va a cambiar completamente como la gente la ve. O quizás no. Quizás el silencio es simplemente agotamiento. El agotamiento de una persona de 21 años que lleva 2 años siendo el centro de una tormenta que no eligió y que no sabe cómo parar. Que cada decisión que toma, desde el color de su ropa hasta el concierto en el que aparece, se convierte en material de análisis para millones de personas que han decidido que ella representa algo más grande que ella misma. Porque eso es lo que le ha pasado a Ángela Aguilar en estos 2 años. Ha dejado de ser una persona para convertirse en un símbolo. Un símbolo de la mujer que rompió un hogar para algunos. Un símbolo de la mujer atrapada en una relación que no la merece para otros. Un símbolo de la hija de Pepe Aguilar que sacrificó su carrera por un hombre para los que siguen su trayectoria artística. Y ninguno de esos símbolos tiene nada que ver con quien ella realmente es porque nadie la ha dejado ser simplemente quien ella es desde que todo esto empezó. Y Ardis, en ese contexto, no es solo la tercera mujer de una historia de infidelidades posibles. Es el recordatorio de que detrás de cada historia pública que parece simple, hay capas que los medios no muestran y que las personas involucradas conocen pero no pueden o no quieren revelar. Es el recordatorio de que cuando alguien te cuenta la versión oficial de cómo empezó una relación, esa versión siempre tiene huecos. Y en los huecos de la versión oficial de Nodal y Ángela vive esta historia que hoy te contamos. Lo que pase a continuación con esta pareja nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que julio de 2026 se acerca, que ese mes se cumplen 2 años de una boda civil que ocurrió más rápido que cualquier relación seria debería ocurrir, que hay un contrato del que nadie habla oficialmente, pero que todo el mundo conoce, que hay una boda religiosa que no llegó cuando debía llegar, y que hay una mujer rubia con casi 100,000 seguidores en Instagram que sabe cosas de Cristian Nodal que la gran mayoría del público todavía no conoce completamente. La historia no ha terminado, nunca termina realmente en el mundo del espectáculo, solo cambia de forma, encuentra nuevos personajes, abre nuevas preguntas. Y mientras eso ocurre, aquí en Chisme TV vamos a seguir contándote todo lo que los medios grandes no se atreven a juntar en un solo lugar. Y si este video te dio información que no tenías, compártelo con alguien que creas que necesita verlo. En Chisme TV publicamos todos los días sin filtros y sin rodeos. Suscríbete y activa la campana. Lo que viene esta semana va a estar más interesante que todo lo que has visto hasta ahora.